Los hermanos José y Agapito Hernández son los zapateros de Mogarraz, que siguen usando las técnicas y materiales tradicionales para la fabricación de los zapatos serranos. Vamos a hacer un zapato serrano y vamos a empezar por tomar la medida, primeramente. Vamos a ver, ponga el pie ahí, encima del cartabón. 41. Ahora le vamos a tomar la medida de Juanete. ...38... y ahora la de empeine. 38. Está tomada la medida. Una vez tomada la medida, Agapito comprueba que coincide con la horma que va a servir de molde para hacer el zapato. Bueno, como estamos diciendo un zapato a la medida, entonces aquí nos falta medida. Entonces ahora hay que ponérsela a la horma. Vamos a ponérsela. Un trozo de cuero pegado sobre la horma dará la medida exacta del zapato. Ahora volvemos a comprobar la medida. O sea que le faltaba medida ahí al empeine. Bueno, y ya tenemos aquí la medida, 38. La horma ya está preparada. Con los patrones preparados previamente, Agapito corta el cuero, que suele ser piel de vaca o de toro, y sobre él marcan los patrones y los cortan a la medida. Ahora estamos rebajando el talón un poquito porque luego después no gira el zapato por dentro. El artesano rebaja el cuero del talón para que el acabado sea perfecto. Cortada a la medida la estructura básica, comienza el marcado y corte de los adornos del zapato serrano, los sobrepuestos de charol. Bueno, pues ya tenemos la pieza delante del sobrepuesto que le hace muy bonito al zapato. Estos adornos de charol deben encajar perfectamente en las medidas del zapato. Ahora rebajamos un poquito también aquí para que luego el zapato por dentro no aburte, que quede muy bien rematadito por dentro el zapato. Y a la vez nos hiera el pie. La puntera y la trasera, piezas que faltan para completar el corte del zapato, también se hacen de charol. Con el fin de sujetar la pieza durante el marcado, Agapito clava la puntera en una tabla para después cortar la plantilla por las líneas dibujadas. Sobre la tabla de plástico, Agapito marca los agujeros y ultima los detalles del charol. Bueno, la puntera está. Un proceso semejante de clavado, marcado, corte y perfilado en charol recibe la trasera, pieza que lleva el zapato en la parte de atrás y que se diferencia de la puntera en el dibujo. Las piezas ya las tenemos terminadas, que estos son los sobrepuestos que llamamos nosotros del zapato, para adornarlos que quedan muy bonitos. Yo ahora se los paso a José para que le ponga el fieltro, que es transparente, y lo cosa a la máquina. Y una vez de cosido a la máquina, vuelven al zapato otra vez. José aplica el transparente, un pegamento de secado rápido, a todas las piezas del corte para que charol y fieltro queden perfectamente adheridos. Bueno, ahora vamos a pasar a la máquina. Para reforzar la unión de las piezas, José cose los bordes de los sobrepuestos, la puntera y la trasera, usando para ello la máquina zapatera. Su mecanismo es semejante a las máquinas de coser tradicionales, pero con una longitud de brazo mayor y una aguja e hilo más resistentes, dados los materiales con los que trabajan en la zapatería. Ahora vamos a colocar las piezas, cada uno en su sitio correspondiente, para que el zapato quede bien. El trabajo de la puntera se hace con una piel que los zapateros determinan por la estética y la textura. Esto es de piel de ternera. Entonces la ponemos de esta piel el zapato porque hace un contraste muy bonito con el charol y se pone por la parte de la carne. Esto es la parte de la carne del animal. Y esto el nombre suyo es becerro.
Al aplicar el transparente, es importante que las piezas se peguen de forma uniforme y no se desplacen de su sitio en ningún momento. Bueno, pues lo asentamos un poquito con la mona, para que no se despegue, y ahora ya lo pasamos a la máquina. Las puntadas de la máquina zapatera garantizan la unión de las piezas rematando el pegado. Vamos a dejar esta pieza aquí y vamos a preparar los talones, que es importante que empezar a armar el zapato. Ahora mismo, vamos a prepararlo. Después de marcar y pegar los talones, Agapito asienta o afila la cuchilla y comienza a rebajar los bordes de la trasera, dejándola lista para el cosido. Entonces ahora ya vamos a empezar, es cuando se va a empezar a armar el corte. Agapito vuelve a dar transparente a los talones, los agujerea con una lezna y los prepara para coserlos a mano. Esto es cáñamo, Esto lo hacen del cáñamo. Es lo que utilizamos nosotros para coser, el cáñamo. El cáñamo, material de gran resistencia, aporta la firmeza necesaria para que el cosido no ceda y se ajuste perfectamente a la horma del zapato. Este luego ya va a ser el abrochadero del zapato. Puesta la trasera en la horma, Agapito la marca sobre los talones y posteriormente con el transparente pega fieltro y charol al cuero de la pieza. Unos golpes con la mona para presionarlo dan paso al trabajo de la máquina. Con el fin de tapar los cosidos y meter un contrafuerte, la trasera lleva un forro que recibe el proceso habitual de todos los cueros: el marcado, el corte, el pegado y las puntadas de la máquina zapatera. Agapito perfora en el cuero los agujeros para los cordones. Sirviéndose de la lezna, cose con la aguja y el cáñamo los extremos de la pieza y la prueba en la horma del zapato. Bueno, ahora ya vamos a armar el zapato. En la misma horma se marca el armazón del zapato, que aplicado el pegamento, une la delantera y la trasera dejándolas listas para el cosido. El último paso antes del cosido definitivo consiste en marcar, cortar y pegar lo que va a ser el forro de la pieza. Bueno, pues el corte está perfecto. Vamos a proceder ya a preparar para el piso la plantilla y luego para montar el zapato. El piso es la parte del zapato que va a estar en contacto directo con la suela. El cuero que utiliza Agapito hay que marcarlo, rebajarlo con la cuchilla y lijarlo con un trozo de cristal. Esto con el fin de que no haga bulto la plantilla para que luego el piso quede bien llano y bien preparado. El cristal para esto es una cosa especial. Bueno, pues ya tenemos la plantilla preparada, ya para empezar a montar el zapato. Ahora hay que preparar un contrafuerte. Este es el patrón de contrafuerte para ponérselo atrás al zapato para que no se caiga. Comprobamos y ahora cortamos el contrafuerte a la medida. Agapito utiliza el mismo cuero de la suela para hacer el contrafuerte, a fin de ganar la mayor resistencia y evitar que se desprenda del pegamento que lo adhiere al forro. Colocada la pieza en la horma, un atado por los agujeros de los cordones y unas puntas clavadas a modo de hilván con la tenaza de montar darán la sujeción necesaria para trabajar el zapato. La parte más sufrida del zapato es la puntera y por lo tanto hay que reforzarla con una pieza de cuero llamada tope. Tope con el fin de que el zapato quede bien armado y la punta no se hunda. Topito aquí de suela le ponemos. Unas puntas que sujetan el cuero bien perfilado con la cuchilla y el cristal que afina la tarea nos llevan al modo singular que estos zapateros tienen de endurecer la puntera. Ahora vamos a tostar el tope, con el fin de que el zapato quede bien armado y quede la punta dura. Agapito quita los clavos del tope endurecido, perfila el cuero con la cuchilla y tras extender el transparente, termina de prepararlo para clavar las puntas definitivas del zapato serrano. Bueno, pues ya tenemos el zapato montado, bien colocadito en la horma. Ahora se va a empezar a preparar para empalmillarlo.
vamos a empezar a cortar el cerco, que es la vira, para emplantillar el zapato. Esta vira se corta de la suela. Ahora hay que echarla en la cazuela del agua para que se abrande. Y ahora empezamos con el zapato a recortarlo. José recorta con la cuchilla los bordes sobrantes de la suela y extrae las puntas de la plantilla. Con un trapo húmedo la moja para hacerle el hendido, un corte que bordea la suela y sobre el que irá el cosido. Está hecho el hendido. José hace un cabo con el cáñamo para continuar cosiendo el zapato. El cáñamo recibe un tratamiento especial que pretende fortalecerlo aplicándole pez. Para que dure el cosido, si no, no dura. Y esto hay que torcerlo bien para que dure más el cosido también. Para que quede duro el cabo. José utiliza para coser un pelo de jabalí en lugar de la aguja, porque sus puntadas en el cuero son más finas y hay que evitar en lo posible dañar el piso del zapato. Bueno, el cabo está preparado. El cerco es otro refuerzo de cuero que José cose en la suela del zapato. Para que asiente bien el cosido, le hace un espate con la cuchilla y lo lija con el cristal. Preparado el cerco, José se dispone a coserlo protegiéndose la mano con una manopla del mismo cuero. Coser el cerco del zapato es una actividad que requiere una gran destreza, a la que hay que acompañar con la fuerza necesaria. Entonces, según se va cosiendo, pues se va quitando todos los chiches que hay. No tiene que quedar ninguno. Terminado el cosido del emplatillado, José comienza a coser el enredado, con una variación importante. Esta solamente se va cosiendo con un cabo solo, ahora. Y ese se cose con los dos. Bueno, este ya está cosido. El cerco debe asentarse perfectamente con la tenaza, la cuchilla y la mona. Una vez asentado, Agapito esperará varias horas hasta que se seque del todo y poder hacer el llamado segundo cosido. La parte del zapato que toca directamente el suelo está hecha de un cuero más duro que hay que mojar en agua para poderlo trabajar. Entre esta suela y el zapato, Agapito coloca el cambrillón, un relleno que se pone para dejar bien llana la parte que apoya el pie. El cambrillón lo tenemos puesto. Ahora vamos a poner la suela. Hay que... Bueno. Para la suela hay que macharla para que quede más dura y a la vez la armamos al zapato. Ahora le estoy dando un poquito cola para que la junta luego después al secarse no se abra. Bueno. Y ahora ya es cuando colocamos la suela. Agapito sujeta la suela con clavos o chinches para poder rebajar el cuero que sobra y ajustarla a la medida del zapato. Con el fin de esconder la puntada de la suela, el artesano hace el hendido, cuya dificultad radica en no sobrepasar la suela y evitar romperla. Bueno, hoy tenemos el hendido, que ahora es para coser de aquí a aquí, para meter aquí la puntada para que no se vea. Bueno, pues ya lo tenemos para coserlo. Este cosido se llama punteao. Se diferencia de los anteriores en que el cabo es más fino y la puntada más pequeña y terminada con mayor detalle al quedar la costura a la vista. Pasa que aquí estamos utilizando la aguja porque le hemos dado una cola para pegar y entonces la cerda de jabalí aquí no pasaría con la cola. El hendido necesita un terminado fino. Nivelado en la suela y asentado con una madera de boj o bajador, los hermanos Hernández lo pegan con transparente y lo aprietan con los golpes del martillo de piqueta. José clava la parte del zapato que corresponde al tacón, llamada trasera, y mojando la suela, la golpea con el martillo para que cierre bien. Su habilidad con la cuchilla y la eficacia del cristal dejan paso a la bisagra, herramienta de madera que deja fino y pulido el borde de la suela.
Recortada la pestaña de la suela y asentado el corte con el bajador, José utiliza el picache para distribuir las puntadas. Ahora se va picando entre puntada y puntada y esto le da un remate muy bonito. El pulido definitivo de la suela lo da la bisagra, que puesta a calentar en el brasero, consigue el color y la finura deseada en la pestaña. El tacón es la parte fundamental en la trasera y para armarlo, Agapito clava una tira de suela. Sobre esta tira vamos a empezar a poner el tacón. El tacón está formado por varias capas de cuero de suela, que sucesivamente se van uniendo con pegamento y se clavan para ganar firmeza. Agapito usa la cuchilla para recortar los bordes del tacón y despellejarle el cuero con el objetivo de dejar igualado el piso. En la última suela, Agapito deja las puntas a medio clavar y las descabeza. Bueno, ahora hemos clavado las puntas antes y le hemos cortado la cabeza con el fin de que no se vean las puntas por aquí. Pisar el tacón con el martillo para unirlas juntas y perfilar con la cuchilla su forma interna son las labores que se rematan puliendo con el cristal y la lija y rebajando el pelo de la suela con el bajador. El culminado del tacón lo dan la ruleta y el luseto, que previamente calentados en el brasero para que marquen bien la suela, realzan la pestaña y rematan el piso en redondo. El zapato está rematado ya. Ahora vamos a teñirlo. Para realzar los contrastes de colores del cuero en el zapato serrano, Agapito pinta con tinta negra el borde exterior de la suela y el tacón que quedan a la vista. Frotar con cera corriente la tinta y pasarle el hierro caliente de la bisagra son las técnicas que usa el artesano para dejar lustrado y abrillantado el zapato. Una vez repasado el dibujo con la ruleta para quitarle la cera, está casi terminado. Ahora vamos a sacar la cuña, porque la horma está hecha en dos piezas, porque de una sola no saldría. Vamos a sacar la cuña ahora. Ahora vamos a sacar la horma. Hay que cogerla en los pies porque... Como el zapato va clavado, Agapito, tomando la medida de la horma, coloca un trozo de cuero o soleta en el interior del zapato para que le sirva de remate. Perforando con un punzón los agujeros en el cuero y colocando en cada uno de ellos un remache con una tenaza especial, el artesano prepara los ojetes que atravesarán los ataderos o cordones de los zapatos. Bueno, ahora vamos a hacer una pieza que la sacamos de aquí para hacer los cordones para el zapato. La elaboración de los cordones requiere una especial habilidad. Agapito clava la cuchilla en el centro de la tabla y coloca el extremo del trozo circular de cuero en el filo. Al tirar de él, el cuero gira recortándose en la forma característica del cordón. Con el fin de quitarle la rigidez, el cordón mojado en agua se enrolla con la horma. Para adornar el zapato serrano, el cordón lleva en el extremo un trozo de cuero con forma de cruz y flecos, que embadurnado en pegamento y arrugado, adquiere la forma de una bola. Tras pasar el cordón por sus agujeros correspondientes, los zapateros colocan una bola en la otra punta y dan por terminado el zapato. Los zapatos serranos complementan la sobriedad masculina y la variedad y vistosidad femenina en la indumentaria tradicional de los habitantes de la Sierra de Francia. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.